desafíos de filmar en el campo tienen que ver sobre todo con el desplazamiento y las condiciones de los lugares donde uno filme, ¿no? Por ejemplo, o sea, casi siempre los rodajes en Cuba, una cosa que los encarece mucho es la gasolina, ¿no? Es algo que se gasta mucho dinero en un presupuesto con respecto a cómo mover a todo el equipo, ¿no? Ya sea tanto los actores como el camión de cámara, el camión de vestuario y tal. Entonces, por ejemplo, con Santa y Andrés nosotros filmamos en agosto y era una especie de cantera, y debido al calor, la alimentación, la comida, los almuerzos se echaban a veces a perder, entonces eso podía enfermar al equipo de filmación y era un problema. La noche, filmar con los mosquitos, el ruido de ciertos insectos que impiden que el silencio absoluto se logre, ¿no? Y específicamente en Cuba es más difícil porque casi todo pasa en la ciudad, ¿no? Y la capital casi siempre tiene mejores condiciones que el resto del país, ¿no? Entonces, lo mínimo que hay un problema en el rodaje, o sea, se rompe un lente, hay que ir hasta La Habana a buscarlo, ¿no? Y entonces, eso entorpece un poco todo. Por lo demás, a mí me gusta mucho porque es más tranquilo y te da la posibilidad de controlar más todo lo que ocurra dentro del cuadro. Y creo que la política cubana ha influido en la representación del campo en el cine mucho. Por ejemplo, esas primeras películas cubanas de la revolución, pero sobre todo finales de los 70, que ocurrían en el campo o que ocurrían fuera de la ciudad, como El Brigadista, como Pedro 100%, eran loas a la revolución, ¿no? Eran hablando desde un positivismo que realmente estaba muy lejano de la realidad, ¿no? O sea, era siempre en función de vamos a lograr llevar adelante tal porcentaje de leche, de producción de leche, de producción vacuna, de carne. Entonces era como muy en función del discurso político. De hecho, cuando se empieza a retratar el campo desde la visión de, oye, mira, esto es lo que está pasando aquí, esto no sale en las noticias, no sale en los periódicos, casi siempre es cuando hay cierta fricción y vienen deseos de censurar o de no mostrarle los espacios, ¿no? Hay que pensar en realizadores de Santiago de Cuba como Carlos Melián o Manuel Martín, que primero que nada pasan mucho más trabajo, tienen mucho menos fondos y mucho menos oportunidades para hacer sus películas, y ya cuando están ahí, que las logran, son retratos vivos de lo que realmente pasa en el país, que no lo puedes ver en ningún otro lugar. O sea, porque ni en los periódicos ni en la televisión te lo van a mostrar. Entonces, enseguida que se muestra la realidad de lo que se vive, hay un problema de censura o de estigmatización de estos realizadores. Entonces, la revolución ha influido en todo, pero esta política en general con respecto al cine que ocurre en el campo, ya te digo, lo han usado cuando son películas casi siempre que ocurrían en finales de los 70, los 80, desde la institución para mostrar un campo idílico que realmente no existía. Era